Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. En el programa de hoy estaremos hablando acerca de la crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, lo cual va ligado estrechamente con la madurez espiritual, el compromiso y la convicción que debemos tener del amor que Dios nos tiene y cómo esto influye en el carácter y la esperanza del creyente. En este programa veremos algunos de los aspectos físicos de la pasión o sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo seguiremos desde el huerto del Getsemaní, a través de sus juicios, su flagelación y la senda por la vía dolorosa, hasta sus últimas horas agonizando en la cruz. Me interesé en estos asuntos hace varios años cuando leí sobre la crucifixión en el libro en inglés por Jim Bishop llamado The Day Christ Died, el día que Cristo murió. Repentinamente me di cuenta que yo no había puesto mucha atención a la crucifixión durante tantos años y que yo me había desensibilizado de sus horrores debido a una fácil familiaridad con los crudos detalles y por una amistad alejada de Dios. Por fin se me ocurrió que, siendo yo abogado, no sabía la causa real de su muerte. Y me fui a la fuente a investigar un poco más acerca de la crucifixión. ¿Y qué más que la palabra de Dios, la Biblia, donde encontramos los 4 evangelios, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Pero estos evangelios no nos ayudan mucho sobre el punto, porque la crucifixión y la flagelación eran tan comunes durante los tiempos de ellos que consideraron una descripción no detallada y superflua. Y cuando leemos, vemos las palabras que ellos fueron concisas al respecto. Cuando dijeron, Pilato entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado, y le sacaron para crucificarle. Esto no nos ayuda mucho. Estoy en deuda con muchos que han estudiado este asunto en el pasado, y en especial el doctor Pierre Barbet, cirujano francés, quien ha hecho una investigación exhaustiva, tanto histórica como experimental, y quien ha escrito ampliamente sobre el tema. No estoy calificado para discutir el infinito sufrimiento psíquico y espiritual de Dios, que vivió en cuerpo humano para propiciación por los pecados de la raza humana caída. No obstante, podemos examinar con algunos detalles los aspectos fisiológicos y anatómicos de la pasión de nuestro Señor. Y viene la primera pregunta. ¿Qué sostuvo el cuerpo de Jesús de Nazaret realmente durante esas horas de tortura? Esta pregunta me llevó primeramente al estudio de la práctica de la crucifixión misma, es decir, la tortura y la ejecución de una persona fijada a una cruz. Aparentemente, la primera práctica de crucifixión fue realizada por los persas. Alejandro Magno y sus generales la trajeron al mundo mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los romanos aparentemente aprendieron la práctica de los cartagenienses y, tal como casi todo lo que hacían los romanos, lo desarrollaron rápidamente en alto grado de eficiencia y habilidad para llevarla a cabo. Varios autores romanos, incluyendo Tito Livio, a Cicerón y a Tácito, comentan sobre el tema. Varias innovaciones y modificaciones se describen en la literatura antigua. Mencionaré solo unas pocas que tienen que ver con nuestro objetivo. Vemos lo que viene siendo el travesaño, o lo que se conoce como el patíbulo, de la cruz, a veces que se fijaba a unos 60 o 90 centímetros del extremo más alto del madero vertical, que se conoce como el
estípite. Esto es lo que comúnmente pensamos como la forma clásica de una cruz, la que después hemos llamado la cruz latina. Sin embargo, la forma común en los días de nuestro Señor fue la cruz tau, parecida a la letra griega tau, o como una nuestra de hoy en día la letra T, también llamada la cruz de San Antonio. En esta cruz, el travesaño fue colocado en un corte o mortaja en el poste. Existe una abrumadora evidencia arqueológica de que este es el tipo de cruz en que Jesús fue crucificado. El poste estaba fijado permanentemente en el sitio de ejecución y el condenado era obligado a cargar el travesaño, que pesaba alrededor de 45 kilos, desde la prisión hasta el lugar del suplicio. Sin ninguna prueba ni histórica ni bíblica, pintores medievales y renacentistas nos han impuesto el cuadro de Cristo llevando la cruz entera. Muchos de aquellos pintores y la mayoría de los escultores de crucifijos hoy demuestran los clavos atravesando las palmas. Escritos históricos romanos y trabajo experimental han demostrado que los clavos fueron martillados entre los pequeños huesos de la muñeca, conocidos como el carpo, y no por las palmas. Los clavos que penetraban las palmas romperían los músculos entre los metacarpios al soportar el peso de un cuerpo humano. El concepto equivocado puede haberse creado por un malentendido referente a las palabras de Jesús cuando le dijo a Tomás: «Mira mis manos». Anatomistas modernos y de la antigüedad siempre han considerado la muñeca como parte de la mano, aunque nuestro parecer es que sí se le atravesaron las palmas de las manos a nuestro Señor Jesucristo, y pudo haberse sostenido el peso del cuerpo amarrado con mecates a las muñecas. Un titulus o letrero pequeño que indicaba la ofensa del condenado se llevaba de costumbre al frente de la procesión para posteriormente clavarse en la cruz, arriba de la cabeza del condenado. Este letrero clavado en la parte superior de la cruz daría una imagen similar a la tradicional cruz latina. La pasión física del Cristo comienza en Getsemaní. De los muchos aspectos de este sufrimiento inicial, comentaré solamente el de interés fisiológico, el sudor sangriento. Es interesante que el médico del grupo, San Lucas, en el capítulo 22, versículo 38, hace mención únicamente a lo siguiente, y dice: «Y estando en agonía, oraba intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Los eruditos modernos han hecho todo intento inimaginable para apoyar la omisión de esta frase, evidentemente bajo la impresión equivocada que esto simplemente no ocurrió. Se ahorrarían muchos esfuerzos consultando la literatura médica, aunque muy raro, el fenómeno de la hematidrosis o sudor de sangre está bien documentado. Bajo un gran estrés emocional, los vasos capilares diminutos en las glándulas sudoríparas se pueden romper, mezclándose así sangre con sudor. Este proceso por sí solo podría haber producido una debilidad marcada y posiblemente shock. Seguimos con el juicio religioso o la jurisdicción religiosa en el Sanedrín. Avanzaremos rápidamente a través de la traición y el arresto. Después de el arresto, en medio de la noche, Jesús fue llevado ante Anás, el ex sumo sacerdote,
y luego ante su yerno Caifás, el cual era el sumo sacerdote de la época, junto con los otros integrantes del Sanedrín. Es aquí, con Anás, donde le fue infligido el trauma físico. Uno de los guardias estimó que Jesús había contestado a Anás en forma incorrecta y, estando al lado de Jesús, le dio una bofetada en la cara. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, versículos 22 y 23, establece lo siguiente. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Jesús fue entonces vendado y golpeado repetidamente en la cara. Estando vendado significa que no podía cambiar el temporal, y los golpes hubieran sido, de hecho, más destructivos. La Biblia dice que fue golpeado tan brutalmente que difícilmente se podría reconocer. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versículo 65, leemos lo siguiente. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Proféticamente, en el libro de Isaías, en el capítulo 50, versículo 6, leemos lo siguiente. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Igualmente en el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 14, dice lo siguiente. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Después de muchos testigos falsos que no concordaban en sus testimonios, Caifás pregunta directamente a Jesús, y por fin recibe una respuesta con la cual el concilio, el Sanedrín, puede llamarlo blasfemo y declararlo reo de muerte. Los guardias del palacio luego vendan los ojos del condenado y burlonamente le desafían a identificarlos mientras pasan por turno, escupiéndole y dándole golpes en la cara. De ahí fue pasado Jesús a la jurisdicción romana. En la madrugada, Jesús, golpeado y magullado, deshidratado y exhausto por la trasnochada, es conducido a través de Jerusalén al pretorio de la fortaleza de Antonia, la sede del gobierno del procurador de Judea, Poncio Pilato. Es de entender que primero Jesús fue pasado a lo que conocemos como la jurisdicción religiosa, que era conformada por el Sanedrín. El Sanedrín, una vez que decidió que Jesús era reo de muerte, no podían ellos ejecutar dicha sentencia. De allí está de que, siendo el pueblo judío en aquel momento sometido bajo el pueblo romano, tuvieron que acudir a la jurisdicción romana para que fuese dicha jurisdicción la que ejecutase la sentencia religiosa que ellos acababan de determinar. De ahí está que entonces es llevado Jesús ante el procurador de Judea, Poncio Pilato. Usted recordará la actuación de Pilato, tratando de pasar la responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, debido a que cuando llegó Jesús ante la presencia de Pilato, Pilato inmediatamente averigua y llega a la conclusión de que debería ser Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, el que juzgase en aquel momento a Jesús y no la jurisdicción romana. Y envía a Jesús a Herodes.
y Herodes se encontraba en ese momento en Galilea debido a la fiesta de la Pascua. Pasado Jesús ante Herodes, Herodes lo reenvía nuevamente a Pilatos. Y Herodes no infringió bajo la jurisdicción de él ningún tipo de acción o maltrato físico a Jesús y fue devuelto a Pilato. Entonces Pilato respondió a los gritos de la muchedumbre, ordenó soltar a Barrabás y condenó a Jesús. Primero lo condenó a latigazos, o lo que se conoce como la flagelación, y segundo a la crucifixión. Veamos la flagelación. Hay mucho desacuerdo entre autoridades en cuanto a la flagelación como preludio a la crucifixión. La mayoría de los autores romanos de esa época no asocian las dos cosas. Originalmente Pilato ordenó que Jesús fuera flagelado como único castigo, y la sentencia o pena capital por crucifixión vino solamente a la presión o petición de los judíos. Pilato intentó soltar a Jesús varias veces y sostuvo que no le encontraba culpable. Pero los judíos persuadieron al gobernador romano a condenar a su prisionero con la acusación de que no sería amigo del César si dejaba ir con vida a uno que pretendía ser rey de los judíos. Además, su decisión fue influenciada por el hecho de que estaba empezando un motín en aquella época. Para preparar la víctima para el castigo de azotes, se le quitaba la ropa y sus manos se ataban en un poste más alto que la cabeza. Es dudoso que los romanos hicieran algún intento de seguir la ley judía en cuanto a la flagelación. Los judíos tenían una ley de antaño que prohíbe más de 40 golpes. Los fariseos, siempre empeñosos en que se guarde estrictamente la ley, insistieron en que se diera tan solo 40 golpes menos uno. En un caso de fallar la cuenta, estaban seguros de quedar dentro de la ley. El legionario romano pasa adelante con el flagellum en su mano. Este es un látigo corto que consta de varias gruesas tiras de cuero con varias peloticas de plomo fijadas cerca del extremo de cada una, intercalada con unos pequeños huesos de oveja. El látigo pesado cae con toda fuerza, una y otra vez, sobre los hombros, la espalda y las piernas de Jesús. Al principio, los cueros cortan tan solo la piel. Luego, mientras siguen los golpes, cortan más profundo en los tejidos subcutáneos, produciendo primero un exudado desde los capilares y las venas de la piel, y finalmente una súbita salida de sangre arterial desde los vasos en los músculos subyacentes. Las peloticas de plomo y los huesos producen primeramente grandes y profundas magulladuras, que luego se abren con los golpes siguientes. Finalmente la piel de la espalda cuelga en largas cintas y toda el área es una masa irreconocible de tejido roto que sangra. Cuando el centurión a cargo determina que el prisionero está cerca de la muerte, la flagelación se detiene finalmente. Jesús, entre desmayado y inconsciente, es desatado y se le deja desplomar al pavimento de piedra, mojado con su propia sangre. Los soldados romanos ven un gran chiste en este judío provinciano pretendiéndose ser un rey. Tiran un manto encima de sus hombros y ponen una caña en su mano por cetro. Todavía les falta una corona para completar el disfraz. Y viene la corona de espinas. Un manojo de ramas flexibles y cubiertas con largas espinas, comúnmente ocupadas como leña,
se entreteje en forma de una corona y esa es enterrada en el cuero cabelludo de Jesús. Nuevamente hay sangrado copioso, siendo el cuero cabelludo una de las áreas más vascularizadas del cuerpo. Después de burlarse de él, abofeteándole y escupiéndole en la cara, toman la caña de su mano para golpearle en la cabeza, martillando las espinas más profundamente en su piel. Finalmente se cansan de su deporte sádico y arrancan el manto de su espalda. Este ya se había adherido a los coágulos de sangre y suero de las heridas. El remover el manto, igual que al sacar sin cuidado una venda quirúrgica, causa dolor en extremo, casi como si se hubiera vuelto a la flagelación, y a las heridas comienzan nuevamente a sangrar. En deferencia a la costumbre judía, los romanos devuelven su vestimenta. El pesado travesaño de la cruz se ata sobre los hombros y la procesión del Cristo condenado, 2 ladrones y los verdugos soldados romanos comienzan a avanzar lentamente por la vía dolorosa, encabezado por un centurión. A pesar de sus esfuerzos para caminar erguido, el peso de la viga lo llevaba, más el shock que se produjo por la copiosa pérdida de sangre fue demasiado, y tropieza y cae. La madera en bruto de la viga que llevaba penetra la piel y músculos lacerados de los hombros. Intenta pararse, pero a los músculos humanos se le ha exigido más allá de su resistencia. El centurión, ansioso de proceder con la crucifixión, escoge un fuerte africano nortiño de entre los transeúntes, Simón de Cirene, para llevar el madero. Jesús sigue, todavía sangrando y transpirando el frío sudor del shock. La jornada de aproximadamente 600 metros desde la fortaleza de Antonia hasta el Gólgota por fin se cumple. El prisionero es nuevamente despojado de sus ropas, salvo por un taparrabo que se le permite a los judíos. Comienza la crucifixión. Se le ofrece a Jesús vino mezclado con mirra, una bebida ligeramente analgésica. Él rehúsa beber. Simón recibe orden de poner el travesaño en el suelo y prontamente Jesús es tirado hacia atrás con sus hombros contra la madera. El legionario busca con sus dedos a encontrar la depresión en la parte delantera de la muñeca. Ya martilla un clavo, pesado, cuadrado de hierro fundido que atraviesa la muñeca o mano y penetra profundamente en la madera. Rápidamente se cambia al otro lado y repite la acción, teniendo el cuidado de no estirar los brazos demasiado, permitiendo un poco de flexibilidad y movimiento. El travesaño es levantado y puesto en su lugar arriba del poste, y junto con ello se clava el titulus, con su inscripción trilingüe que proclama en hebreo, latín y griego: este es Jesús de Nazareno, Rey de los judíos. El pie izquierdo es dirigido atrás, contra el pie derecho, y con los 2 pies extendidos, dedos hacia abajo, un clavo penetra el dorso de los 2 pies, dejando las rodillas moderadamente dobladas. La víctima ya está crucificada. Mientras se relaja lentamente y el peso se apoya más y más en los clavos de las muñecas, dolores terribles y ardientes se producen en los dedos. Se extienden por los brazos y explotan en el cerebro,
debido a la presión que los clavos están ejerciendo en los nervios medianos de la muñeca. Al empujar hacia arriba para evitar el tormento de estar estirado, pone el peso total en el clavo que atraviesa los pies y de nuevo experimenta la agonía ardiente por el clavo que ahora rompe a través de los nervios entre los huesos metatarsianos de los pies. A estas alturas sucede otro fenómeno. Al fatigarse los brazos, grandes oleadas de calambres barren los músculos, haciendo nudos en ellos con un dolor profundo, pulsante y sin tregua. Junto con los calambres viene la inhabilidad de empujarse hacia arriba. Colgado por los brazos, los músculos pectorales están paralizados y los músculos intercostales quedan sin poder funcionar. Se puede llenar los pulmones de aire, mas no se puede exhalar. Jesús lucha para levantarse y lograr siquiera una respiración breve. Finalmente, el dióxido de carbono aumenta en los pulmones y en el torrente sanguíneo y los calambres se relajan parcialmente. Espasmódicamente logra levantarse para exhalar y luego inhalar el oxígeno que sostiene la vida. Indudablemente fue durante estos periodos que él emitió los 7 dichos breves que están grabados. El primero, cumpliendo con su propósito en la tierra, el que vino no para condenar al mundo, sino para salvarlo, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo, al ladrón arrepentido, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tercero, mirando abajo al confundido y afligido joven Juan, el apóstol amado, y a su propia madre les dijo: mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. El cuarto, un grito, que es el principio del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Experimenta horas de dolor sin límite, ciclos de calambres que estrujan y presionan las coyunturas, asfixia parcial intermitente, dolor quemante mientras el tejido se arranca de la espalda lacerada con el movimiento arriba y abajo contra la madera en bruto. Y entonces comienza otra agonía, un dolor aplastante, profundo en el pecho, mientras el pericarpio lentamente se llena con suero y empieza a comprimir el corazón. Volvamos a recordar de nuevo el Salmo 22, versículo 14. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Casi termina. La pérdida de líquidos de los tejidos ha alcanzado un nivel crítico. El comprimido corazón está luchando para bombear sangre pesada, sangre espesa y lenta a los tejidos. Los pulmones torturados están esforzándose frenéticamente para tragar pequeñas cantidades de aire. Los tejidos marcadamente deshidratados mandan abundantes mensajes que inundan el cerebro. El quinto dicho de la cruz de Jesús sale seco, sin fuerza, pero cumpliendo con la palabra profética: tengo sed. Recordemos otra parte del profético Salmo 22. Como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar,
y me has puesto en el polvo de la muerte. Una esponja empapada en el vino amargo y barato, que era la bebida de costumbre de los soldados romanos, se levanta a sus labios. Tomó del vinagre antes de hablar. El cuerpo de Jesús estaba ahora moribundo, y puede sentir el frío de la muerte que paulatinamente invade sus tejidos. Al darse cuenta de esto, emite el sexto dicho: consumado es. Su misión de pagar las deudas de otros está cumplida. Por fin puede dejar morir a su cuerpo. Con un tremendo esfuerzo, una vez más empuja sus pies partidos contra el clavo que los abrió. Endereza sus piernas, toma más aire y luego pronuncia su séptima y última declaración, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El resto ya lo sabe usted. Para no profanar el día de descanso, el sábado, los judíos pidieron que terminaran luego con los hombres condenados y que fuesen removidos de las cruces. El método común para terminar la crucifixión era el de la crurifractura, o sea, el rompimiento de los huesos de las piernas. Tal procedimiento impide que la víctima se empuje hacia arriba. La tensión de los músculos del pecho entonces ya no tiene oportunidad de aliviarse y rápidamente la persona se sofoca. Las piernas de los dos ladrones fueron rotas, pero llegando a Jesús vieron que era innecesario. Aparentemente, para asegurarse doblemente de su muerte, el legionario manejó su lanza atravesando el quinto espacio entre las costillas, abriendo el pericarpio y penetrando el corazón. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 19, versículo 34 dice: y al instante salió sangre y agua. Entonces hubo una salida de líquido como agua de la bolsa que envuelve el corazón, y sangre del interior del corazón. Tenemos, por ende, una evidencia póstuma difícil de negar que indica que nuestro Señor falleció no por ahogamiento, que era la muerte normal por la crucifixión, sino por insuficiencia cardíaca debido a shock y a la compresión del corazón por el líquido del pericarpio. Así hemos tenido un pequeño vistazo de la maldad que el hombre puede exhibir hacia el hombre y hacia Dios. Esta vista no tiene nada de bonito y tiende a dejarnos desanimados y deprimidos. Pero, con cuánta gratitud podemos alegrarnos en que la historia no termina allí. Empezamos a ver la infinita misericordia de Dios para con el hombre, el milagro del rescate y el futuro seguro de una mañana de resurrección. Existe frente al sufrimiento y la muerte de Jesús dos pensamientos muy comunes y equivocados. Algunos mantienen que sus ofensas ante Dios no tienen remedio porque son gravísimos. Pero si uno toma en cuenta de que la única persona que nunca ofendió a Dios sufrió la injusticia más grande que jamás hubiera ocurrido en la tierra, entonces uno debe admitir que la tortura y la muerte de Jesús de Nazaret realmente son suficientes para pagar toda la culpa de uno por muchos y por el pecado de muchos. ¿Quién se atrevería a mirar con estos detalles al sufrimiento de aquel que es el Señor de todo y decir que su pago quedó corto para cubrir su culpa? Otros tienden la idea que todos los pecados suyos son realmente pecadillos pequeños que Dios sinceramente no tiene por qué tomarlos en cuenta. Todo lo que haya hecho
que no cuadra con la ley de Dios es un pequeño detalle y que Dios le perdonó sin que la persona hubiese tenido que arrepentirse. Pero la verdad se ve en la crucifixión del Hijo del Hombre. El pecado es en todos sus tonos y grados un acto de rebelión que atenta contra la soberanía de Dios y contra la vida humana. Jesús no sufrió poco por nuestros pecados. Su agonía apunta al gran precio que cuesta cancelar la culpa de todos los que hemos pecado. Si la muerte de Jesús es fea y triste, es porque el pecado que Él borró es también igualmente feo y triste. ¿Cuál de los seres humanos puede mirar a Jesús y decirle que no sufrió mucho por sus pecados? Pero no nos quedamos allí, en el dolor y en la separación del Padre. Jesús no se quedó allí. Él está resucitado, sentado a la diestra de Dios, llamándonos como llamó a sus primeros discípulos. Ven, sígueme. El que le hace caso tiene perdón y vida eterna, como regalos. Es la promesa de aquel que murió, crucificado y vive para siempre. Estimado oyente, Dios es misericordioso y paciente en gran manera, pero la paciencia de Dios dependerá de cuánto dure su vida. Usted no sabe cuánto tiempo más le queda de vida. Pudiera ser que viva muchos años, pero pudiera ser que en el próximo mes, o la semana que viene, o en las próximas horas, usted fallezca trágicamente, sin poder arrepentirse de sus actuales pecados. Nadie sabe cuándo va a morir y si tendrá tiempo de arrepentirse de sus pecados. Muchos piensan que son inmortales, que son jóvenes y les queda mucho tiempo por delante. Déjeme decirle que esa es una mentira del diablo. Cualquiera puede morir trágicamente a cualquier edad. Un infarto, ser atropellado, encontrarse en medio de una balacera, morir ahogado, cualquier accidente, y de repente nos encontraremos ante el altar de Dios para ser juzgados por nuestros pecados y ser condenados al infierno. Dios es paciente y a nosotros nos queda la incertidumbre del mañana. A no ser que usted viva su vida de tal manera que cada día cuente para con Dios. Que usted ande en santidad, liberando de toda atadura de pecado su vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Debemos de arrepentirnos de corazón. No siga guardando áreas de su vida para el pecado. Entréguele a Dios sus áreas no regeneradas. Piense que no queda tiempo y esta puede ser la última advertencia de que de parte de Dios reciba. Mañana puede ser demasiado tarde. Oremos. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a tomar mi lugar en el castigo que me tocaría para el perdón de mis pecados. Señor Jesús, yo creo en ti como el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario, tomando el castigo que me merecería por el perdón de mis pecados. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador personal y como mi Dios. Gracias por tu sacrificio tan grande que no me merezco. Señor Espíritu Santo, te pido desde hoy en adelante que me guíes y me sostengas en la gracia y en todos los hechos consumados por mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que por mí fueron consumados. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.